gracias, Sócrates. Vamos a iniciar la presentación. Como indicaba Silvio y Sócrates, la exposición va a estar viendo la parte de prevención de lavado desde la parte fiscal, desde la parte tributaria, ¿verdad? Interesante es que existen delitos precedentes en la parte de lavado de activos, ¿verdad? El lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta es una lista que Gafi propone de cuáles son los delitos precedentes. Vamos a enumerarlos. Participación en grupos delictivos organizados y estafas. Terrorismo y financiación del terrorismo. Tráfico de seres humanos, así como también tráfico ilícito de migrantes. Explotación sexual, tanto de personas adultas como menores de edad. Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Tráfico ilegal de armas. Después se resalta un poco esto, que ya no es tan ligado ni a las armas ni a la droga, sino a falsificación de dinero, piratería y falsificación de productos, delitos ambientales, secuestro, privación de libertad o toma de rehenes. Adicional, tenemos robo o hurto, contrabando, extorsión, uso indebido de información confidencial o privilegiada, así como manipulación del mercado. Entonces, la parte que vamos a ver en este momento estaría en esto, en el uso indebido de información confidencial o privilegiada, así como la manipulación del mercado. Recordemos que nosotros como contadores somos los que elaboramos estados financieros como contadores, ¿verdad? Como auditores revisamos esa información, como CPA cuando hacemos las auditorías y damos nuestros informes o hacemos nuestras certificaciones, damos la veracidad de que la información que está en el estado financiero es correcta. Y entonces tenemos una fe pública. Eso ya nos vuelve, estamos incluidos en las carreras de alto riesgo, ¿verdad? En las profesiones de alto riesgo, porque con nuestra fe pública, la sociedad confía en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, esta parte es importante, el uso indebido de información confidencial o privilegiada. ¿Qué señales de alerta tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros, como contadores, damos un trabajo? Uno, tenemos que vamos a entrar en una relación comercial para trabajar, ¿verdad? Hacer servicios profesionales de contabilidad, auditoría. ¿Cuáles son algunos indicios que podemos ver? Insuficiencia de negocios lícitos, inexistencia notable o insuficiencia de negocios, declarar incrementos de patrimonio pero presentan pérdidas, operan con bajas ventas pero declaran lo contrario, no se encuentran operando en la realidad, no se encuentran constituidos legalmente. O sea, cuando nosotros vamos a entrar en una relación con un cliente, tenemos que ir a verificar, hacer la debida diligencia. También tenemos que averiguar con quién estamos tratando. Esa imagen, pues no vamos a hacer muchos comentarios, pero no porque una persona parezca ser buena persona, ser legal, quiere decir que lo sea, ¿verdad? En este caso, ya saben, esta es una imagen de Pablo Escobar, que en algún momento fue político, diputado, y todo el mundo cree que era una persona honesta en su país, y ya saben la historia, pues, cómo terminó. Pero nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. La debida diligencia, y antes de entrar a la relación, investigar a la empresa y investigar a quien nos está contratando, que debe ser uno de los socios. Les quiero mostrar esto. Este es un colega, perdón, un abogado, amigo mío, me contactó porque tenía un cliente que tenía una tienda en el mercado y quería una certificación de estado financiero. Que como pueden ver ahí por WhatsApp, me mandó los estados financieros de este resultado y de varios meses. Entonces, lo primero que le digo, mándame el RUC de la persona. Me envió el RUC, descargué los estados financieros. Si pueden ver, ya cuando comienzo, ya miro si tiene RUC, ya digo, está legal, está registrado. Primera revisión. Ahora vamos a ver la información. Obviamente, ¿verdad? Como es del mercado oriental, también está en cuota fija, no va a tener declaraciones mensuales de impuestos, no puedo evaluar los impuestos
porque no va a haber declaraciones, solo pagan la cuota fija. Pero en el estado financiero, si se fijan acá, no tiene eh, propiedad, planta y equipo. No hay casa, no hay edificios, casas, terrenos, vehículos, no hay nada. Sin embargo, del otro lado, perdón, aquí, en caja y banco, si se fijan, tiene primero la moneda de expresión. Está expresada en dólares en el estado financiero. Si se fijan ya, cuando me dice expresada en dólares, todos estos números son dólares. Entonces dice que en caja y banco tiene 4.987.000 dólares. Ya con eso la empresa no necesitaría un financiamiento. ¿Para qué iría el banco a pedir si tiene 4 millones de dólares? Cuentas por cobrar, 10 millones de dólares. Inventario, 5 millones de dólares. En total, este decreto fiscal es irrelevante, pero al final tienen activos circulantes 21 millones de dólares. No tiene lógica que vaya a, registrar, a pedir un préstamo. Del otro lado, solo tienen deudas 587.000 dólares. O sea, si hiciéramos unas razones financieras, veríamos que no tiene necesidad de apalancamiento. Está totalmente líquido su capital. Después vamos aquí al patrimonio, o capital. Capital inicial, 1.400 dólares. Después las utilidades acumuladas suman los otros 20 millones. Desde aquí el estado financiero, el balance general, no estaba correcto. Estado de resultados. Con gastos tontos, ¿verdad? Bastante bajos, y lo que le daba una utilidad o pérdida de 15 millones de dólares. Igual, no tenía necesidad de financiamiento. Entonces le digo al abogado, mira, este estado financiero está raro. Dame más información. Entonces, que me pasen una lista de inventario, que me pasen estados de cuentas de banco. Cuando yo comencé a hacer el requerimiento de información para corroborar esto, entonces dice, no, no tienen esta información. Finalmente el negocio no se dio, yo no seguí con la certificación. El abogado me dijo que otro colega sí se arriesgó, ¿verdad? Que eso vamos a verlo más adelante. Pero otro colega sí se arriesgó y certificó el estado financiero. Pero no creo que el banco con sus analistas le hayan dado el ok por estas irregularidades que presentó el estado financiero. Vamos a entrar un poco en materia. El Código Tributario habla de las infracciones administrativas y tributarias. El artículo 115 dice tipos de ilícitos tributarios, la infracción tributaria y el delito tributario. El 116 nos refiere a qué es la infracción tributaria. Toda acción o omisión de incumplimiento de todos los deberes sustanciales del contribuyente que provoca un perjuicio pecuniario al fisco y que implica violación de leyes y reglamentos tributarios, constituye infracción administrativa sancionable en medida y alcance establecido en este código. El artículo 117 dice, constituye infracciones tributarias lo siguiente: el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables descritos en el presente código, la mora, la omisión de presentar declaración o presentarlo tardíamente, la contravención tributaria y el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios de la administración tributaria. Aquí ya nos da la pauta de por dónde vienen los ilícitos tributarios. Ahora, estos ilícitos son precedentes para el lavado de dinero. El artículo 10 de la Ley de Concertación Tributaria establece los tipos de rentas de ingresos que hay en Nicaragua, ¿no? Entonces los clasificamos entre rentas del trabajo, rentas de actividad económica y rentas de capital. Si se fijan, vamos a hablar un poco lo que dice textualmente. Son rentas de fuente nicaragüense las que se derivan de bienes o servicios, activos, derechos y cualquier otro tipo de actividad en el territorio nicaragüense, aun cuando dicha renta se devenga o se perciba en el exterior. Hubiera el contribuyente tenido o no presencia en el país físico. Las rentas
definidas en los artículos relativos al vínculo económico de la presente sección son rentas de fuente nicaragüense. Estas rentas podrán gravarse o, en su caso, quedar exentas conforme a las disposiciones de la presente ley. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tramos de contadores, tenemos que respetar las leyes, ¿verdad? Y cuando somos sujetos obligados, los que hacemos CPA, tenemos doble obligación, ¿verdad? No solo de cuando hacemos contabilidad, respetar lo que dice el Código Tributario y la Ley de Concertación, sino además tenemos que cumplir con la obligación de hacer medidas diligencias y si detectamos ciertas variaciones, ciertas ilícitos, tenemos que reportarlos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el delito? Ocultar ingresos, uno de ellos. Por ocultar ingresos que hablamos, muchas veces la deuda, los ingresos se disfrazan de deudas. Algunas empresas dicen, o algunos clientes piden que no tienen IVA, que no quieren que se retenga IVA, entonces no se factura y los pagos se registran como préstamos. Ahora, esta parte la DGI también las está revisando. Ya la DGI en sus programas de auditoría lleva una parte para justificar las deudas. Le pide al contribuyente que demuestre que sus deudas son reales. Si existen los contratos de préstamos, si existen los pagarés, las tasas de interés. Y muchas veces ya ha creado reparos la DGI a los contribuyentes. El problema está que para hacer estas partidas contables, estamos nosotros al frente como contadores. Si vamos a ayudar al jefe a robar dinero o ocultar dinero, tenemos que estar claros que nosotros tenemos una obligación. Los que somos miembros del colegio nos pueden llamar al comité, ¿verdad? Al comité de honor. Y los que somos sujetos obligados, pues somos CPA, tenemos doble obligación. Nos pueden llamar al comité de honor y tener sanciones. Entonces, consejo, no apoyemos a los empresarios a ocultar ingresos. Que todos los ingresos que la empresa tenga tienen que registrarse en los estados financieros como ingresos y tienen que pagar sus impuestos. La otra parte, donde está el problema de maquillar, digamos, los estados financieros. El artículo 39 de la ley de concertación nos dice cuáles son los gastos, costos y gastos deducibles. Textualmente, son deducibles los costos y gastos causados, generales, necesarios y normales para producir la renta agravable y para conservar su existencia y mantenimiento. Siempre que dichos costos y gastos estén registrados y respaldados por sus comprobantes correspondientes. Entre otros, son deducibles de la renta los costos y gastos siguientes: los gastos pagados y causados durante el año gravables en cualquier negocio o actividad afecta al impuesto. El costo de venta, los gastos por investigación y desarrollo, los sueldos, salarios y las prestaciones, ¿verdad? Todas las de ley, la aguinaldo, vacaciones, indemnización, las cotizaciones o aportes de empleados, esto es las cotizaciones al INSS. Las erogaciones efectuadas para prestar gratuitamente a los trabajadores servicios y beneficios destinados a la superación cultural. Esto tiene que ver con las capacitaciones que le damos a los trabajadores. Pero ya la administración tributaria hizo un hincapié. Esto lo dice la ley. Es permitido, es deducible, pero tiene que ser de aplicación general para todos los trabajadores. O sea, no es que solo un trabajador de una empresa capacitó a uno. Tiene que verse una política de la compañía y si esta política está escrita, de capacitar a todo el personal. Entonces, cuando los auditores de la DG llegan, van a pedir las políticas. Igualmente, cuando nosotros digamos los auditores, los auditores privados, tenemos que ir a pedir las políticas de la empresa y ver si está la capacitación incluida. 7. Los aportes en conceptos de primas o cuotas derivadas del aseguramiento de los trabajadores. Estas son las pólizas de seguro. Eso no es mucho problema. Esto tiene que ver cuando, digamos actualmente el 8, hasta un 10% de las utilidades netas antes de gastos que se pagan a los trabajadores. Ese no pasa en Nicaragua, ¿verdad? No, los empleadores no comparten las utilidades. 9. Las indemnizaciones que perciben los trabajadores en sus beneficiarios. Esto la compra del método tributario cuando se despiden los trabajadores y pagamos indemnizaciones son deducibles.
10. Los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo. Este es mantenimiento de oficinas, ¿verdad? Todo el trabajo que hacemos para garantizar un ambiente laboral, bueno, lo que hacen las empresas, más bien, para crear un ambiente laboral agradable para los trabajadores y garantizar que puedan realizar sus funciones. 11. El resultado neto de las diferencias cambiarias. Esto es el diferencial cambiario. Cuando trabajamos con diversas monedas y trabajamos con tipo de cambio oficial, entonces la DGI permite que nos deduzcamos las pérdidas cambiarias. La depreciación. Entonces, la DGI ya tiene establecido cuáles son la, la tabla de amortización para cada tipo de activo. Importante, ¿verdad? Si son activos que no compramos localmente, los trajimos de fuera, la DGI automáticamente nos va a pedir que demostremos que separan los impuestos de nacionalización. Si ustedes traen un activo y no tienen en la póliza de importación y están pagados los impuestos de nacionalización, la DGI no les va a reconocer el su estado financiero, ni el activo, ni la depreciación de ese activo, va a mandarles a hacer un ajuste. Las cuotas de amortización de activos intangibles o gastos diferidos. Los derechos o impuestos que no sean acreditables de operaciones exentas o impuestos en cuyo caso formarán parte de los costos de los bienes o gastos de que los originen. Esto tiene que ver mucho. Licenciado, licenciado, Sí, solo una cuestioncita. Es que al parecer algunos de los miembros hablan de que hay voces detrás, perdón. que escuchan voces detrás de la Ah, presentación. se escuchan voces. Sí, Ah, perdón, vamos a darle un poquito. Ok, entonces los derechos a impuestos. Tenemos que ver cuando son los impuestos cuando importan productos. Usted sabe, por ejemplo, el TAI, que no es un impuesto que lo podemos acreditar, se vuelve parte del costo de los productos cuando hacemos la nacionalización de los productos que tenemos de fuera. Pero también en algunos casos el IVA, cuando hay operaciones que son exentas, por ejemplo, venta de casas, entonces el IVA comienza a formar parte del costo. El siguiente, 15, los intereses, comisiones y descuentos de carácter financiero. Cuando la empresa se endeuda, se puede deducir los intereses o comisiones que el banco cobra. ¿Dónde está el problema? Ya la ley de concertación nos indica cuáles son los costos y gastos deducibles. El problema está cuando los empresarios nos piden crear escudos fiscales, aparte de los que ya están descritos en la ley. Entonces, algunos contadores, para quedar bien con el jefe, o tal vez el jefe le hace un incremento de salario, comienzan a inventar, a crear gastos y costos que no son los que están descritos y que no son necesarios para generar renta. Otro punto interesante de esto es también la parte de las retenciones. La administración tributaria nos exige que cada costo y gasto pague ese tipo de retención. Entonces, nosotros como contadores tenemos la obligación de aplicar las retenciones en base a lo que manda la ley, tanto en las alícuotas y los conceptos que sea que dependiendo de la operación que tenga la empresa, sin importar el monto, ¿verdad? Por ejemplo, un servicio profesional que hacemos con un 10%, no podemos tratar de dibujar el concepto de un servicio para aplicar el 2%. Si es servicio profesional, 10%, no podemos comunicar un 2%. Si son retenciones definitivas, ya sabemos que es un 15%, la mayoría de las retenciones. Entonces, no podemos cambiar el concepto para el concepto en el comprobante de pago, ¿verdad? Porque hay que ver el documento soporte. A ver, el documento soporte muchas veces puede decir, si el contador se presta a cambiar el concepto para cambiar la retención, el documento soporte no va a coincidir. Entonces nosotros, como contadores, no podemos participar en eso con los dueños de las empresas. Tenemos que decirles, no señores, esto tienen que pagar las retenciones correctas.
¿Qué es lo que pasa? Eh, Muchos dueños de empresas comienzan y nos dicen que hagamos esto, la contabilidad creativa. ¿Qué es la contabilidad creativa? Es un conjunto de prácticas contables oportunistas desarrolladas deliberadamente por la gerencia para, sin alterar la condición del patrimonio, emitir estados financieros que proporcionan una imagen de la empresa similar a la deseada por la gerencia, aprovechando la flexibilidad explícita o implícita que permite la normativa contable. Entonces, nosotros como contadores, recuerden, los que son miembros del colegio tenemos un código de ética y los que somos CPA, como sujeto obligado, tenemos una responsabilidad legal. Aunque el código de ética no sea una responsabilidad legal, pero para los sujetos obligados sí, tenemos un doble compromiso. Ya el compromiso ético y el compromiso legal. No podemos participar en la contabilidad creativa. No podemos ayudar a los dueños de empresas a pagar menos impuestos. Miren esto. Ley 641. Código Penal de Nicaragua. Dice textualmente el artículo 265. Publicación y utilización de balances falsos. El socio, directivo, gerente, vigilante, auditor, contador o representante de hecho o derecho de una sociedad constituida o formada de comerciante individual un comerciante individual que a sabiendas y en perjuicio de otro autorice o publique un balance, un estado de pérdidas y ganancias, memorias o cualquier otro documento falso o incompleto relativo a la situación patrimonial de la sociedad o del comerciante individual, será penado con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación por el mismo periodo para ejercer el cargo, profesión, oficio, industria o comercio. La pena puede ser incrementada hasta el doble en sus límites mínimos y máximos cuando el delito se ejecuta a través de una entidad que realiza oferta pública en títulos valores. Entonces, ustedes como contadores, nosotros como contadores no podemos ayudar a los empresarios a pagar menos impuestos, a falsificar la información contable, porque el empresario en un momento tiene el dinero para pagar a un buen abogado y salirse, mientras que el contador va a quedar con la responsabilidad y va a caer preso. Ahora hablemos un poco también de los precios de transferencia. La ley de concertación tributaria en el artículo 94 dice, regla general, las operaciones que se realicen entre partes relacionadas, así como las adquisiciones, otras emisiones gratuitas serán valoradas de acuerdo con el precio de libre competencia. El artículo 94 describe cuáles son las partes relacionadas. Uno, a efectos de esta ley, dos personas se consideran partes relacionadas a cuando una de ellas dirija o controle a la otra, o posea directa o indirectamente al menos el 40% de su capital o de sus derechos de voto. B. Cuando 5 o menos personas dirijan o controlen a estas dos personas o posean en su conjunto, directa e indirectamente, al menos el 40% de la participación en el capital social de voto de ambas personas. Ahora, aquí en esta parte, en las partes relacionadas, existen empresas que son del mismo dueño y los mismos accionistas, solo le cambian el nombre. Entonces comienzan a operar entre ellas, ¿verdad? Se compran y se venden productos entre ellas y entonces aquí viene lo de la libre competencia. Se debe verificar, nosotros como contadores, que las relaciones entre las empresas sean de un libre mercado como que pudieran tratar con las otras empresas que existen, que no tienen nada que ver con ellas. ¿Cuál es el problema acá? En las partes relacionadas muchas veces se comienza a jugar y a manosear lo que es el IVA. Si una de las empresas genera más productos que otra y genera más IVA, entonces, como son relacionadas, comienzan a facturarse entre sí, a veces son operaciones que no son reales, que no son compras o ventas reales, sino que simplemente comienzan a facturarse para trasladarse los IVAs y no pagar ese impuesto y no pagarle al Estado el IVA recaudado. Entonces, nosotros como contadores, igual, no podemos
ser parte de esto. Como le vimos en la parte anterior, si damos un informe falso, podemos ir presos, ¿verdad? Como contadores, los dueños de las empresas tienen el dinero para pagar sus abogados. Nosotros como contadores no vamos a tener esa facilidad. Y entonces, si estamos ayudando al empresario a no pagar sus impuestos, nos puede pasar lo que dice el artículo 266 del mismo Código Penal. Manipulación de precios del mercado de valores. Quien con ánimo de obtener un beneficio para sí o para un tercero o de perjudicar a otro, haga subir, bajar o mantener el precio de valores negociables en bolsa mediante la afirmación o simulación de hechos o circunstancias falsas o la deformación o ocultación de hechos o circunstancias verdaderas, de modo que induzca a error sobre las características esenciales o perspectivas promisorias de inversión a las emisiones, será sancionado con pena de 3 a 5 años de prisión e inhabilitación especial para el mismo periodo para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio. ¿Sí? 267. Abuso de la información privilegiada. Quien conociendo, con ocasión de su actividad profesional, información privilegiada relativa a los valores negociables de bolsa o sus emisores, o relativa a los mercados de valores, suministre a otra dicha información, adquiera o enajene por sí o por medio de un tercero valores de dichos emisores, con el fin de obtener un beneficio indebido para él o para otro, será sancionado con pena de 1 a 5 años de prisión e inhabilitación especial por el mismo periodo para ejercer la profesión, oficio o industria o comercio. Para los efectos de este artículo se podrá información privilegiada la que por su naturaleza puede influir en los precios de valores emitidos y que aún no se ha publicado, ¿verdad? Ahora, en esto de los valores, recuerden que muchas veces eh, la información primera que presentamos es la de los estados financieros y verificamos nosotros, más bien las empresas suben su información, suben sus estados financieros que son elaborados por nosotros los contadores y son auditados, certificados por CPA, que son los obligados. Y entonces cuando entran a la bolsa, nosotros somos los que damos también la seguridad de que las empresas puedan hacer estas operaciones en la bolsa. Y le damos confianza al público para que realice estas operaciones. Y como les he venido mencionando, nosotros tenemos la doble obligación, tanto por el código de ética como por ser sujetos obligados. No podemos participar en hechos que afecten a la sociedad. Eso sería mi presentación. Como cierre les puedo decir, la parte tributaria sí es un precedente para el lavado, ¿verdad? Recuerden que todo dinero que se obtenga ilícitamente es lavado de activos, aunque sea por la parte de impuestos. Si alguien se ahorra un impuesto, si un socio o una empresa se ahorra impuestos, este le causó un daño al fisco. Entonces, inmediatamente esto se puede, aparte de ir sobre el Código Penal, el Estado puede recurrir y acusarlo por lavado. En casos prácticos he estado viendo, por ejemplo, las alcaldías, la de Managua, está procediendo de oficio cuando encuentra fraudes, que le pagaron menos impuestos, salta la parte administrativa y de inmediato va a la parte penal y los acusa por defraudación a la alcaldía. Y hasta que pagan, se termina el caso. Y si no pagan, pues va todo un proceso, ya que sea preso o embargado, toca la gente. Entonces, nosotros como contadores no podemos ser parte de esos delitos. No podemos ayudar a los empresarios a pagar menos impuestos. Y como les he dicho, no tenemos el dinero para pagar los abogados que pueden pagar los dueños. O sea, si las instituciones nos acusan a ellos van a tener el dinero para pagar. Ustedes y nosotros como contadores no vamos a tener el dinero para defendernos y al empresario no le va a interesar si ustedes van o no a la cárcel. Así que por ética y por estudio personal, lo mejor es no participar en operaciones para que los empresarios paguen menos impuestos. Si tienen alguna consulta.